Seguimos en Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53. En el día de hoy se estaba llevando a cabo la revisión obligatoria de la medida de coerción en contra de los exministros, el de Hacienda, Donald Guerrero, y el de la Presidencia, José Ramón Peralta, en los gobiernos de Danilo Medina. La misma que para tratar de conocer la revisión de estos dos exministros ha sido ya aplazada para el próximo 1 de septiembre. Ellos son los únicos de los 20 acusados, en el caso Calamar, que están en estos momentos bajo prisión, mientras que fue aplazada para el 1 de septiembre. La magistrada consideró que la apelación de la decisión anterior que había dictado la jueza Kenya Romero reiniciaba el plazo para la revisión, por lo que tendría que aplazarla. Veamos. Para el día 1 de septiembre, bajo el fundamento de que la magistrada consideró que la apelación de la decisión anterior que había dictado la magistrada Kenya Romero reiniciaba el plazo para la revisión. Por lo tanto, aplazó esta audiencia para el 1 de septiembre. Es un criterio con el que nosotros no estamos de acuerdo, pero tampoco es que no tengamos a disposición otros mecanismos para la revisión antes de esa fecha. Por una simple y sencilla razón, el recurso de un imputado no debería de afectarle su propia revisión obligatoria, porque tanto el recurso de apelación como la revisión obligatoria son derechos. Naturalmente hay una interpretación de los artículos 239 y 240 del Código Procesal Penal que permiten tomar la decisión que la magistrada tomó. Y bueno, sobre esto, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, Camacho, indicó que ya en el momento adecuado va a estar hablando sobre el caso Calamar, el mismo que, según el Ministerio Público, ha tenido una malversación de decenas de miles de millones de pesos en el gobierno de Danilo Medina, y que los cabecillas serían el exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, y exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Hoy acudimos a esta audiencia porque fue fijada en la audiencia de medida de coerción, pero no operaba revisión por dos razones. Los imputados que tienen como medida de coerción la prisión preventiva apelaron, y como consecuencia de la apelación se mueve la fecha de la revisión. Por eso el tribunal ha fijado esa revisión para el 1 de septiembre del presente año. Con relación a lo que tienen arresto domiciliario, esa revisión solo puede hacerse a solicitud de parte, y ninguna de las defensas en el día de hoy habían solicitado la revisión de la medida de coerción, por lo que el Ministerio Público pidió al tribunal dejar sin efecto esta revisión conforme lo que establece el Código en su artículo 239, y el tribunal ha acogido el pedimento del Ministerio Público y ha dejado sin efecto el conocimiento de la audiencia. Como en otros casos, en este caso el Ministerio Público siempre ha tenido abierta las puertas para que personas que estén en condición de colaborar se acerquen al Ministerio Público. Pero como ustedes saben, en el momento oportuno, una vez estemos listos en los tribunales, entonces daremos a conocer los detalles de los acuerdos. Y por su lado, la barra de defensa de José Ramón Peralta, exministro de la Presidencia, indica que la prisión preventiva que en este momento está contemplada para José Ramón Peralta es ilegítima. Esto es lo que aseguran los abogados, y a la vez obstaculiza el buen desenvolvimiento de la legítima defensa. Vamos a escuchar las declaraciones de Pedro Balbuena, quien busca la variación de la medida de coerción, pero ya va a tener que esperar para el próximo 1 de septiembre. Lo que ha acontecido en relación a la fijación de la audiencia para los que están sirviendo prisión preventiva y que fueron a recurso de apelación es que la jueza ha considerado que el tiempo para la revisión obligatoria de la prisión preventiva tiene que computarse a partir de la fecha de la decisión de la Corte. Y a tales fines fijó audiencia para el 1 de septiembre. Nosotros, como representación de José Ramón Peralta, queremos reiterar al país la inocencia de nuestros representados y sobre todo la necesidad imperiosa que existe de que se produzca en relación a este proceso una revisión de la medida que reconozca realmente la ausencia total de peligro de fuga
y que reconozca además que no existe ningún riesgo de obstaculización al proceso. Todo lo contrario, lo que quiere el señor Peralta es tener la oportunidad de defenderse como Dios manda. Y resulta que en este caso la prisión que sirve simplemente lo que hace es obstaculizar que él pueda ejercer adecuadamente el derecho de defensa. Entonces esa es la posición de la defensa ahora mismo. Continuaremos con ustedes cuando sea oportuno cualquier otro comentario. No debería estar en este caso. José Ramón Peralta no debería estar en este caso. No existen motivos para que esté en este caso. No existen evidencia de sustento para que esté en este caso. Y mucho menos preso en estado de prisión preventiva por un proceso como este. Y Gonzalo Castillo se encontraba en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva mientras estaba realizando la revisión del caso Calamar, quienes los imputados eran sus compañeros de gobierno, de gabinete, sus compañeros también ministros, y él como ministro de Obras Públicas en ese momento pues tiene cierta cercanía. Pues se le preguntó si opinaba algo, cuál es su opinión sobre el caso Calamar, pero solo atinó a saludar a los presentes, no dijo nada, y es como se ha mantenido Gonzalo Castillo, a quien se le varió la medida de coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria, el pago de 20 millones de pesos, también impedimento de salida y presentación periódica al Palacio de Justicia. Pero como se ha mantenido, no dijo nada al respecto. El gobierno quiere construir una verdad que no existe. Esto dice el abogado Luis García, quien es el representante de José Ramón Peralta, pero se refiere a la delincuencia y a la seguridad ciudadana de la República Dominicana. Pues recientemente el gobierno ha estado insinuando, indicando que hay una disminución de la delincuencia en el país, por lo que él dice que no es cierto. Veamos. Y normalmente los gobiernos tienden a minimizar una cuestión que es tan compleja y que afecta a toda la sociedad. En la medida en que vayan mejorando las condiciones materiales de vida de la gente, es un caldo de cultivo para la delincuencia. De manera que si la población no está viviendo bien y uno ve alto costo de la vida, la inflación, aunque se está planteando que ya está en los puntos donde se quería, en la normalidad, pero hay altos costos de la vida, desempleo. El gobierno dice que se ha creado, hoy vi un informe del Banco Central, 128.000 empleos, lo cual es ilusorio, porque uno ha visto que en la economía, en sus mejores momentos, los gobiernos en 4 años se plantean alrededor entre 250.000 y 300.000 empleos. ¿Cómo es posible que entre de un año y otro, cuando la economía ha decrecido, se hayan generado esa cantidad de empleo? El 90% dice el Banco Central formales. Eso no es cierto. Entonces, si hay el caldo de cultivo para la delincuencia, claro que no ha bajado. Te quieren crear una percepción y a veces hay gente que manejan un concepto que se llama pseudología fantástica, que crece su propia mentira. No es cierto del gobierno, quiere construir una verdad que no existe y por lo tanto lo mejor que puede hacer el gobierno es reconocer los males, recurrir al consenso, buscar la causa que genera la delincuencia y atacarla por ahí. Pero no creo que sea la mejor política decir que ha bajado cuando en realidad la gente cuando sale a la calle anda en inseguridad. Eso no es. Sí, eso es construyendo, porque ustedes saben que la percepción no es la realidad, no es necesariamente la realidad, pero es como la realidad. Cuando te la construyen, la gente la cree, puede ser, pero hay hechos objetivos que no te permiten a veces construir realidad. Cuando tú sales, por ejemplo, a las calles y ves que te atracan o que matan a alguien, indudablemente que estamos ante una situación que no es cierto que haya. Mírense por ustedes mismos, si tienen seguridad, si sienten esa seguridad. Y miren que ustedes tienen la ventaja de ser reporteros, camarógrafos, periodistas, pero no, para nada. La delincuencia sigue y sigue aumentando.
Bien, el tema de la delincuencia en el país es un tema delicado y quizás desde el punto de vista, quizás desde los números, que son diferentes del Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional, son números diferentes. Eso es un problema grave que tenemos por falta de institucionalidad. Sin embargo, quizás podrían en las estadísticas haber disminuido. La percepción no es esa. Y hay que entender que además de quizás los números, las estadísticas, los hechos, hay una percepción que hay que cuidar. Ese término que en algunos aspectos puede molestar, pero es algo que también un gobierno, que la institución debe cuidar. Porque el miedo que existe hoy es el mismo como cuando los números son diferentes. Porque no se ha cuidado en sí el trabajo que se hace en las calles. No se ha cuidado a la ciudadanía en su totalidad. Y aunque disminuyan 1 o 2 casos al día o a la semana, al mes, esto de todos modos no indica que hay un trabajo contundente realizado, que está coordinado, que está logrando el objetivo de disminuir quizás al máximo nivel la delincuencia. Hay que trabajar un poco más y es importante que no se lleven de unos números para ya dejar de trabajar. Aparentemente en los gobiernos, porque así mismo lo dijo en un momento el señor Fadul, cuando fuera ministro de Interior y Policía, que la delincuencia es percepción. Esto obviamente pudo haber acabado inclusive con su carrera política si el escenario hubiese sido un poco diferente. Pero esa percepción es importante que también se trabaje. Esa tranquilidad es importante que también se trabaje. Obviamente se trabaja disminuyendo la delincuencia, disminuyendo esa potestad que tienen los delincuentes para realizar sus actos delictivos. Pero también hay que tener mucho cuidado porque con decir que ha disminuido simplemente por tener unas estadísticas y unos números de apenas unos días, a veces los empleados públicos dejan de trabajar. Porque bueno, ya hicimos el trabajo, ya en 2 días disminuyó, en 5 días, en un mes disminuyó, pues ya no hay que trabajar más. Esto es delicado porque la realidad es que la delincuencia está dominando a la República Dominicana. Está dominando porque hay muchos lugares que la ciudadanía no puede transitar con tranquilidad, por lo que en esos lugares está dominando. Pero no está solamente en esos lugares que domina en su totalidad. También la delincuencia está en cualquier parte del país, en cualquier zona, a cualquier hora, cualquier día de la semana. Y esto es también una denominación de control por parte de la delincuencia. Porque no puede ser que una persona se sienta inseguro transitando en zonas que se supone que deberían ser quizás por lo menos las controladas. Debería ser el país completo, pero a nuestro entender hay lugares que la delincuencia no pudiera llegar. Hay lugares que deben estar vigilados. El centro histórico de Santiago es un lugar donde ocurren eventualmente hechos delictivos. Sin embargo, en las noches se pone aún peor. En lugares cercanos al centro de la ciudad, en zonas muy comerciales, en la zona colonial, cerca del Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros, también el de Santo Domingo, siguen ocurriendo muchos actos delictivos. Pero entonces, esos lugares que quizás debería haber patrullaje permanente y policías colocados en esquinas permanentemente, no están. Porque hay muchos policías en nuestro país que están ahí en las nóminas, cobran ellos un dinero o lo cobran otras personas por ellos, pero están ahí y no trabajan. Trabajan un poco en diciembre, un poquito. Tendremos que esperar a diciembre, Año Nuevo, Día de Reyes, para que la policía esté en las calles, porque no se tiene el control de los miles de policías que están en nóminas. No se tiene el control ni la decisión de dónde ellos van a trabajar. Miles de policías hay en la República Dominicana y solo trabajan unos cientos. Aparte de que en Santiago tenemos solamente
una parte de lo que necesitamos. Y esto ya debe acabar, porque ahí está la manera, está la solución. Hay un listado de cosas que hacer con los que se pudiera resolver gran parte de la inseguridad ciudadana. Pero no se ha querido, no se sabe o no se tiene el deseo. Vamos a una pausa. En breve continuamos con más informaciones. Quédese con nosotros. No se muevan.